Esta es La Voz de Palestina. Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de Palestina en sus emisiones en castellano con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles hoy desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Menshu el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. En nuestro programa de La Voz de Palestina, en emisiones en castellano, en esta semana tenemos como invitado a Fran Pérez. Él es responsable de política exterior de Izquierda Unida en España. ¿Y por qué hemos invitado a Fran Pérez? Estos últimos días, la noticia con el tema del embargo de armas, de la palabra genocidio utilizada por el presidente Pedro Sánchez y otras voces que son contra el genocidio que está cometiendo el ente sionista allí en Palestina, está la noticia precisamente de la península ibérica. España no puede ni debe ser cómplice del genocidio palestino, es lo que siempre hemos reclamado, y hoy con Fran Pérez vamos a desarrollar el tema aquí en La Voz de Palestina sobre cómo está la política exterior y qué piensa Izquierda Unida, qué piensa Fran Pérez, qué piensa el gobierno español. ¿Sirve algo estas declaraciones y sobre todo la posibilidad de acciones cuando hay una reunión europea de algunos ministros de Relaciones Exteriores allí en la capital de España? Fran, gusto en saludarte, muy buenos días, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, Eliezer, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, Fran, la noticia del tema de el genocidio de Israel allí en Palestina está en Europa esta semana y desde la semana pasada y el fin de semana indudablemente allí en España. Cuéntanos, ¿cómo observan ustedes desde Izquierda Unida todas estas declaraciones, movimientos, expresiones en contra de sanciones al ente que viene cometiendo el genocidio desde hace décadas? Bueno, pues yo creo que es muy claro que ha abierto una causa, está investigando y por tanto hay un genocidio, ¿no? No hay duda en ese concepto, ¿no? O sea, hay un país que agrede a otro, que además hay un problema de colonialismo ahí sin resolver, o sea, ya el colonialismo prácticamente está resuelto en todas partes del mundo, desde los años 60, 70, 80, que la ONU de alguna manera mandató a que los países que habían sido dominados y explotados tenían que ser independientes, ¿no? Y darles la independencia. Bueno, eso no ha ocurrido en el caso de Palestina con Israel y tampoco en el caso del Sáhara, ¿no? Entonces hay una situación de colonialismo. Israel no tiene derecho a ocupar Palestina. Hay un pueblo ocupado, pero además de eso se ha agravado desde hace un año y pico con el bombardeo desde arriba de una manera muy vergonzosa, porque eso no es una guerra, es un ataque a la población civil y es un genocidio, que es el exterminio de un pueblo o de una raza por motivos políticos. O sea, ese es el genocidio, ¿no? Y todo el mundo, en teoría, en Naciones Unidas lo está condenando. El problema es que no vale con condenar, el problema es que hay que evitar que el genocidio se siga repitiendo y por tanto hay que tomar medidas en la comunidad internacional, ¿no? Entonces, ¿se están tomando suficientes? Pues creemos que no, desde Izquierda Unida, claro. O sea, aquí hemos exigido al gobierno la ruptura de relaciones con Israel. El gobierno de momento no ha roto relaciones con Israel, tiene una posición tensa y crítica, pero no ha roto relaciones con Israel. Y creemos que cuando un país hace algo tan grave como un genocidio, aquí estamos hablando de una especie de nuevo Hitler israelí, ¿no? Entonces, bueno, no se puede tener relaciones con un país así. Y que además, interpelado por la comunidad internacional, sigue matando y matando, le da igual que sean niños, ha dejado el país absolutamente devastado, el país Gaza por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues nosotros hemos planteado hace tiempo que hay que romper relaciones con ellos, que hay que hacer un embargo de armas total, total. Eso significa que España, la Unión Europea, se lo hemos reclamado varias veces, tiene que hacer un embargo de armamento. No le puede ni vender ni comprar armas, porque no podemos ser cómplices, como tú decías muy bien, ¿no? Entonces, uno puede ser cómplice por inacción.
le puede sentar muy mal lo que está pasando, pero si podemos hacer cosas para evitar ese genocidio, para que mueran ciudadanos, mujeres, niños, hay que hacerlo. Y claro que se pueden hacer cosas, siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Incluso aunque el principal aliado de Israel en la zona sea Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más cosas se pueden hacer? Bueno, pues hemos dicho, ese acuerdo que existe en la Unión Europea de asociación comercial entre Israel y la Unión Europea, romperlo ya y hacerle un embargo comercial también. O sea, porque es un acuerdo muy ventajoso para Israel, porque es un acuerdo que le da una relación preferente comercial a Israel con la Unión Europea, ¿no? Y fíjate, creo que era el artículo 2 en ese acuerdo firmado de asociación, de amistad, ¿no? Como lo queramos llamar, hay un artículo, creo que era el 2 pero no estoy del todo seguro, que decía de manera clara que en el momento en el que Israel violara los derechos humanos, ese acuerdo de asociación eh, salta por los aires. O sea, por tanto, la Unión Europea puede apelar a ese artículo que forma parte del propio acuerdo comercial de asociación y decir, mire, no, Israel no solo está violando derechos humanos, porque violar derechos humanos, hay muchos tipos de violación de derechos humanos. Es que este es el más grande que se puede cometer. Es querer acabar con un pueblo de manera deliberada, de manera espantosa y queriendo volver a retrotraer al mundo a la barbarie. No, no. Es que Israel se está saltando el derecho internacional, es que Israel no hace caso a Naciones Unidas, se ha reído del secretario general, ¿no? Y se siente impune el señor Netanyahu, a pesar de que la Corte Penal Internacional le está persiguiendo. Por tanto, todo lo que hagamos es poco contra ese genocidio y sí es que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Así es, Fran Pérez, que es nuestro invitado de hoy aquí en La Voz de Palestina, emisiones en castellano. Y siguiendo con esa línea de análisis que tú haces, Fran, Álvarez, quien es el ministro de Relaciones Exteriores de España, acaba de aprovechar en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores europeos que hay que poner en marcha un embargo de armas. Esa es una de las declaraciones mm, claves que en este momento ha dicho José Manuel Álvarez, que está en una reunión que se ha bautizado el Grupo Madrid, que reúne España, Eslovenia, Irlanda por parte de Europa y otros representantes así como Francia, Noruega, Malta, Portugal, Alemania. Pero también Irene Montero, la eurodiputada de Podemos, ha dicho que el gobierno debe tomar conciencia de que su hipocresía es criminal y que la hipocresía del gobierno de España en este momento está beneficiando a los genocidas. ¿Qué piensan ustedes desde Izquierda Unida de estas declaraciones, tanto de José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, repito, y de Irene Montero, por el momento, para avanzar en este análisis, Frank? Bueno, nosotros en las declaraciones de Álvarez nos parecen bien, nos parecen bien. Lo que pasa que llegan un tiempo tarde, ¿no? Pero bueno, bienvenidas sean. O sea, justamente Álvarez lo que ha venido a decir es que por eso te decía que llevamos más de un año intentando que el gobierno español adopte esas posiciones que hoy o que ayer Álvarez ha explicitado, ¿no? Álvarez lo que dice es si Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria porque está matando por hambre al pueblo palestino, que esta es otra, ¿no? Está matando por hambre. No deja que entren los camiones con combustible, no deja que entren camiones con comida, ¿no? Ni que tampoco entren medicinas. O sea, eso no se le hace a nadie, ¿no? Incluso en las guerras hay un derecho internacional humanitario que hay que aplicar. Aquí se está saltando el derecho internacional humanitario el señor Netanyahu porque le da la gana, ¿no? Entonces, claro, ya llega la situación a ser tan crítica, tan límite la situación, que ni siquiera se les permite comer al pueblo palestino, que Álvarez, de alguna manera, se ha visto obligado o ha llegado al convencimiento, ¿no? De que hay que tener una posición más dura, plantear el embargo de armas y plantear el tema de romper el acuerdo de asociación con Israel. Entonces, eso bienvenido sea. Hay que tener en cuenta también que dentro de lo que es la Unión Europea, la mayor parte de los gobiernos son de derecha. Y España, dentro de lo que cabe, es quizá uno de los gobiernos que más tiene una posición hacia Palestina, más positiva, ¿no? Reconozcamos que el año pasado se reconoció al Estado palestino, eso es muy importante, lo ha hecho España y lo ha hecho Noruega, pero claro, lo tiene que reconocer toda la Unión Europea y tenemos que ir por ese camino, ¿no? Entonces, que Álvarez plantee esto es un paso adelante, ¿no? Porque obviamente se está dejando morir por inanición, teniendo los camiones del otro lado del
la frontera, o sea, lo cual demuestra que sí hay una voluntad de genocidio por parte de Palestina, ¿no? Bueno, Irene Montero lo que plantea con esa frase en concreto estamos bastante de acuerdo. O sea, ahí no se puede ser cómplice, no se le puede vender armas al gobierno de Netanyahu. Y bueno, nosotros como Izquierda Unida hay una cosa que no es muy conocida, pero ha salido en los medios, ¿no? Y es que el equipo de abogados de Izquierda Unida, en concreto a la cabeza Enrique Santiago, el diputado, ha puesto querellas criminales, ha puesto denuncias en los puertos españoles para que barcos de Israel no puedan atracar, ¿no? Y han sido positivos, han conseguido frutos, ¿no? Entonces, yo creo que eh, se están haciendo cosas por Israel. El asunto es que tienen que ser mayoritarias en Naciones Unidas. Hay que conseguir también que la ONU adopte estas posiciones más radicales de condena del genocidio, pero también de intervención, porque yo creo que, por ejemplo, la ONU tiene que tener, y la verdad es que hay que conseguir que se reforme Naciones Unidas porque tiene que tener más capacidad de intervención, más capacidad coactiva, ¿no? Eh, por ejemplo, los cascos azules, hay cascos azules de la ONU que se podrían desplegar si se decidiera, ¿no? Se ha hecho en África, en algunos países, ¿no? Se ha hecho, esa capacidad de intervención sí se tiene, claro, pero hay un problema que es también el derecho a veto. El derecho a veto de Estados Unidos, que muchas veces cuando se ha querido condenar a Israel, siempre le ha puesto el derecho a veto, a pesar de que hay una gran mayoría en la comunidad de naciones que está contra Israel, o no contra Israel, contra la actitud que Israel está teniendo de acabar con el pueblo palestino, ¿no? De liquidarlo. Y bueno, pues hay que conseguir que haya una reforma más democrática de Naciones Unidas. Yo creo que esta es otra consecuencia que hay que sacar de este genocidio, y es que la ONU tiene que intervenir, tiene que tener capacidad para intervenir. Y en este caso, pues no hubiera estado mal el despliegue de los cascos azules en Palestina, ¿no? Y habría que ver si en ese caso Israel es capaz de seguir bombardeando incluso con tropas de la ONU a nivel internacional, ¿no? Pero todo lo demás se puede hacer. O sea, tenemos que seguir intentando, luchando para que no le lleguen más armas a Israel, para que no mate con armas españolas, para que no mate con armas europeas, eh, para que no mate con ningún tipo de armas. Entonces, la comunidad internacional tiene que reaccionar, porque este es un problema gravísimo. Estamos volviendo eh, a momentos muy feos del siglo pasado, concretamente todo el mundo lo asocia, ¿verdad? No, no solo yo, al problema de los nazis, cuando los nazis quisieron acabar con el pueblo judío, y todo el mundo sintió una aberración tremenda ante esa actuación de Hitler, de las cámaras de gas, de los campos de concentración. Bueno, pero es que Netanyahu ha convertido Gaza en un campo de concentración, ¿no? Y está masacrando a población civil. Esto no es un combate entre dos ejércitos como puede pasar en Ucrania o en otros conflictos armados, ¿no? Esto es un genocidio deliberado con armamento de primera que está siendo utilizado para acabar con población civil y con un pueblo indefenso, ¿no? Y eso es una villanía, una canallada que la comunidad internacional no puede permitir, porque si no será un precedente y iremos cada vez más hacia un mundo, ya decía antes, ¿no? Donde la barbarie se imponga frente al derecho internacional, frente a la comunidad de naciones y frente a incluso la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Así es, Frank. Y desde el entendido de Izquierda Unida, con sus socios europeos, ¿ustedes qué plan tienen con el propósito de extender y buscar que desde otros países, llámese Alemania, Francia, aquí en Europa, ustedes puedan en forma conjunta, porque hay que mirar la política de bloqueo hacia Israel desde el conjunto europeo? ¿Ustedes tienen planeado algún tipo de acciones próximas a poder expandir esto que se está generando en España, llevarlo a Francia, Alemania, Bélgica, etcétera, Portugal? Claro, nosotros formamos parte de un partido a nivel europeo que se llama el Partido de la Izquierda Europea, ¿no? Que está formado por más de 35 países o partidos de distintos países europeos. Y el PIE, que nosotros llamamos Partido Izquierda Europea, su posición claramente mayoritaria es la denuncia del genocidio, es la solidaridad con Palestina, es el apoyo al pueblo palestino en su lucha por su autodeterminación, por su independencia, ¿no? Esa es la posición nuestra, de una manera clara. Entonces, en todos los países de Europa se está haciendo un esfuerzo por movilizar a la sociedad civil. Yo creo que muchas veces los ciudadanos no son conscientes del poder que tienen tan poderoso, ¿no? O sea, las calles, la movilización social
es lo único que puede a veces hacer cambiar de opinión a los gobiernos. Y es un arma de los ciudadanos, ¿no? Y así pasó en la guerra de Irak, donde en toda Europa hubo una movilización del movimiento pacifista para denunciar que la guerra que Bush le había puesto fecha para invadir Irak iba contra Naciones Unidas, iba contra el derecho internacional, ¿no? Y hubo millones de personas. Yo creo que hay que volver a esto. Realmente en Europa hay una fuerte solidaridad con el pueblo palestino, pero no basta con expresarla en las calles, ¿no? Los ciudadanos tienen que obligar a los gobiernos, que doblarles el pulso a los gobiernos que no quieren hacer nada, tal vez porque Israel es el socio en la zona de Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Europea, tradicionalmente sus gobiernos neoliberales, las élites de la Unión Europea, siempre quieren o han querido llevarse bien con Estados Unidos, ¿no? A nuestro juicio, para Izquierda Unida, en una posición de subalternidad a veces muy vergonzosa, ¿no? Como en este caso. Entonces, hay un tratamiento con Israel que si este genocidio, Eliezer, lo hicieran otros países, pongamos que lo hiciera un país africano, toda la comunidad internacional se le hubiera echado encima, hubiera habido una repulsa impresionante, hubiera habido sanciones, incluso como se han puesto en el caso de la guerra de Ucrania, ¿no? Contra Rusia o contra personalidades incluso del gobierno ruso, ¿no? Bueno, ayer Álvarez hablaba de volver a poner sanciones a personas concretas, ¿no? O sea, ayer habló de algo importante que es, bueno, se está cometiendo un genocidio que tiene nombres de responsables. Si no se abren las puertas para que sean alimentados el pueblo palestino, para que llegue la ayuda humanitaria, hay que poner sanciones incluso a estas personas. Claro, nosotros llevamos exigiéndolo desde el principio del genocidio, ¿no? Y no se nos hacía caso, como creyendo que vas a convencer a un genocida de que deje de serlo mmm, de una manera bondadosa, ¿no? O sea, ellos no creen en la bondad. O sea, alguien que decide asesinar a un pueblo entero está en otra, ¿no? Está en cometer ese genocidio, por el motivo que sea, por un fanatismo religioso, por una especie de imperialismo israelí en la zona, por todo, ¿no? Probablemente. Pero el hecho es que se está cometiendo el genocidio y tenemos que impedirlo, ¿no? Entonces, en toda Europa, los partidos políticos afines a Izquierda Unida estamos movilizándonos en solidaridad con el pueblo palestino, pidiendo que se detenga el envío de armas, pidiendo que se anule el convenio o el acuerdo de libre asociación Israel-Unión Europea y pidiendo que se rompan relaciones con el pueblo, con la embajada de Israel, ¿no? Que se rompan relaciones formales con Israel. Porque ¿para qué sirve tener relaciones con un genocida? No, no hay que tener relaciones de amistad con un genocida, ¿no? O un Estado genocida, porque es lo que es. Hay un presidente que es responsable de todo, pero el Estado israelí está ya absolutamente implicado en este hecho, ¿no? Así es, Frank. Tú has dicho una palabra clave. Las calles es clave para la movilización y la solidaridad y también la exigencia de que en cada país europeo, en este caso que estamos hablando de Europa, puedan presionar a sus distintos gobiernos. Acciones que se tenga planteada a nivel europeo desde la coordinación de Izquierda Unida y sus aliados del PIE, que es el partido de izquierda europeo que está en el Europarlamento. ¿Qué otras acciones tienen ustedes previstas en los próximos días, próximas jornadas, para que la gente sepa y esté enterada de que hay que participar en estas acciones? Bueno, pues en el caso de España, prácticamente cada mes o cada 15 días hay una manifestación en Madrid, ¿no? Que es la capital de España. Pero hay también acciones y manifestaciones en otros puntos, en otras capitales de provincia. Así ocurre igual en toda la Unión Europea. Entonces, yo creo que los ciudadanos más o menos están informados y lo bueno es que se ha mantenido una participación en las movilizaciones bastante importante, ¿no? Otra cosa positiva ha sido en el Reino Unido. Fíjate, Starmer ha pasado de no hablar nada contra Israel a de pronto decir que puede romper relaciones comerciales con Israel. Starmer, el presidente de Reino Unido, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha tenido 300.000 personas en una manifestación impresionante en Londres que yo creo que ellos no se esperaban. No se esperaban que la opinión pública británica estuviera condenando el genocidio con tanta rotundidad. Y entonces, de pronto, la calle, los ciudadanos, la gente que le ha votado, le está reclamando, ¿no? Que tiene que hacer algo, que no vale solo las bonitas palabras para decirle a Netanyahu, no, oye, deja de hacer esto. No, porque ya hemos comprobado durante un año entero que él sigue con ese genocidio y ha arrasado prácticamente todo Gaza. Es que está bombardeando, todavía este fin de semana ha bombardeado otro hospital, ¿no? Es una cosa que ni en la Guerra Mundial se hacía. Es decir, se están violando una serie de
de derechos y de reglamentaciones que existe en el derecho de la guerra, ¿no? No, aquí es la barbarie. O sea, él cree que puede hacer impunemente lo que le dé la gana. Entonces eso hay que impedirlo. Tiene que ser la comunidad internacional, tienen que ser los ciudadanos también los que sean conscientes de su poder, ¿no? Y el poder ciudadano en la calle es el que doblega muchas veces la voluntad de los gobiernos de hacer cosas que no son buenas, que considera el pueblo que son negativas. Por tanto, a movilizarnos todas y todos, ¿no? Porque es así, porque la calle es muy poderosa, ¿no? Fíjate, lo de Starmer ha sido impresionante. O sea, él no se esperaba eso y ha tenido que actuar y hacer declaraciones muy duras contra Israel. Entonces yo estoy convencido que si realmente los gobiernos de la Unión Europea, si conseguimos que cambien de posición, eso va a ser muy importante para detener el genocidio, para pedir un alto a los bombardeos y para retomar una situación de negociación y que Israel tenga que aceptar que el Estado palestino, le guste o no, está ahí, o sea, es que lo quieren borrar del mapa. O sea, lo quieren borrar del mapa, fíjate las declaraciones de algunos ministros que decían, no, Cisjordania, que se vayan todos a Jordania, y los palestinos de Gaza que se vayan todos a Egipto. Bueno, sí, pero porque te da a ti la gana, ¿o qué? O sea, entonces eso no puede ser. O sea, esa declaración ha mostrado la voluntad muy clara de que ellos quieren incorporar todo Palestina, que no se trata solo de Gaza, que cuando pase Gaza irán a por Cisjordania. O sea, el objetivo es recuperar el territorio para la soberanía de Israel. Ese es el objetivo que tiene Netanyahu, un objetivo militarista, expansionista, fascista y que la comunidad internacional puede detener si se moviliza, si se exigen todas estas cosas que estábamos hablando. Israel tiene que aceptar que ahí habrá dos estados en esa zona y que el Estado palestino no lo puede borrar del mapa. Y no hay otra. Esa es nuestra obligación, nuestro deber de amantes de la paz, de amantes de la soberanía de los pueblos y de amantes de la solidaridad internacional. Esa es nuestra obligación. Así es, Fran Pérez de Izquierda Unida. Y a propósito, ya para ir cerrando el programa, hay una referencia que hace Pedro Sánchez que ha reforzado su pacto con Erdogan allí en Turquía y la convierte a Turquía en un socio preferencial militar tras el veto a Israel. ¿Ustedes qué piensan ahí desde Izquierda Unida sobre esto, Fran? Bueno, lo relevante para mí es que él ha hecho esas declaraciones en el marco de una reunión de la Internacional Socialista que ahora mismo preside Pedro Sánchez. Y entonces eso tiene su valor, porque claro, él estaba hablando a los países socialistas y socialdemócratas del mundo y les estaba diciendo que esto no puede ser, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay un avance también en la conflictividad del gobierno español y de Sánchez como socialista con el gobierno israelí, ¿no? Entonces creo que hay que valorarlo positivamente porque se dirigía a sus compañeros de ideología de muchos partidos de socialistas del mundo para que ellos también multipliquen su actuar y su presión sobre el gobierno israelí. En ese sentido, bien, yo creo que muy bien, ¿no? Finalmente, cuéntanos cómo anda Izquierda Unida, planes, proyectos en los próximos meses, las próximas semanas para afrontar el verano y la política allí en España. Pues mira, estamos trabajando en una campaña contra el rearme y contra la militarización de la sociedad, ¿no? O sea, sabes que tenemos una posición muy confrontada con la Unión Europea, que ante las exigencias de Trump de subir el presupuesto militar, decía que a un 2%, pero luego ha dicho a un 3, a un 4, incluso ha llegado a un 5, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy alarmados ante esa situación. Las armas, eh, la Unión Europea no le ha sentado bien la actitud de Trump, porque fíjate que nos han puesto aranceles, eh, ha dicho que se quiere quedar con Groenlandia, que hoy por hoy tiene soberanía de Dinamarca, ¿no? Eh, ha exigido que se suba el presupuesto militar, incluso ha hecho unas propuestas para buscar la paz en Ucrania que eran más un reparto de riquezas que otra cosa, ¿no? Y sin embargo la Unión Europea sí se enfada y tal, pero al final han dicho que sí, que van a ceder, que se van a dedicar 800.000 millones de euros, ¿no? Para comprar armamento, lo cual es un disparate consumado. O sea, no hay ninguna necesidad, no existe, no ha habido ninguna amenaza tampoco de Putin respecto a la Unión Europea. Él está focalizado en su guerra, que tiene un territorio concreto. No ha habido amenazas, no ha habido, y por tanto se le está tomando como excusa a Putin para justificar un rearme, que en el fondo quien lo está exigiendo no es Putin, es Trump, es Estados Unidos, ¿no? Que lo que quiere es que, como ha decidido no venderle armas a Ucrania
pues porque quiere llevarse bien con Putin, o sea, en su mentalidad, en su estrategia, que el Departamento de Estado incluso lo ha puesto por escrito, él quiere aliarse con Putin a medio plazo y romper esa amistad de China con Rusia, ¿no? Su enemigo principal es China, considera que China le está sobrepasando claramente en una hegemonía económica y política mundial, y de alguna manera busca aliados en el norte global, como dicen ellos, frente al sur global, que es China, que lidera China. Así lo ven los norteamericanos. Pero fíjate, esa exigencia ha hecho que 800.000 millones que se podían dedicar a educación, a salud, a vivienda, a muchos derechos sociales que los europeos necesitamos, resulta que ahora van a ir armamento, solo porque Trump lo ha exigido, ¿no? Entonces, claro, si nos va a quitar el paraguas nuclear, si nos está poniendo aranceles, si nos está dictando contra la soberanía de nuestros países, ¿qué presupuesto hay que poner? Pero ¿quién es él para decir, oiga, hay que poner un 5% al presupuesto de Francia o de España o de Italia en materia militar? ¿Quién es Trump? Bueno, es el imperio, ya lo sabemos, pero los gobiernos de la Unión Europea deben reaccionar con autonomía estratégica, deben reaccionar con un proyecto pacifista e incluso proponer una salida a la guerra de Ucrania, que sea más justa a la que estaba planteando Trump, ¿no? De reparto entre grandes potencias, ¿no? ¿Y qué significa más justa? Bueno, pues que esté la ONU, que haya una conferencia de paz de Naciones Unidas para hablar con las partes, que haya un alto el fuego inmediato y que se sienten a negociar. Eso es lo que debería plantear la Unión Europea y no está haciendo eso. Ha llegado a plantear el señor Macron incluso mandar soldados europeos a Ucrania. Ese ha sido el mayor disparate, porque no tengamos ninguna duda de que si los soldados europeos son mandados a Ucrania, ahí va a haber un conflicto regional. Ellos no son los cascos azules de la ONU. Entonces habría un conflicto regional. Y por tanto, en España hay algunos expertos, como Joan Garcés, que es un experto en geopolítica, que dice que hay elementos en el conflicto de Ucrania, elementos preocupantes que pueden hacer pensar que puede haber un conflicto regional. Y también un elemento preocupante es la compra de tanto armamento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una campaña contra el rearme, una campaña contra la militarización de la Unión Europea, un reclamo de que queremos una Europa en paz y también una denuncia de la actitud imperialista de Estados Unidos exigiendo todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con manifestaciones que se van a hacer también contra el rearme y por la paz en toda España, en todas las capitales de provincia. Ahora mismo se están articulando plataformas territoriales por la paz y contra el rearme en todas las comunidades autónomas de España. Ya está creada en Cataluña, en Aragón, está creada en Rioja, está creada en Navarra, está creada en Andalucía. Y se van a ir creando plataformas de muchas organizaciones sociales, ecologistas, feministas, de izquierda progresista, que rechazamos ese planteamiento de la cúpula neoliberal de la Unión Europea. Así que estamos en ese trabajo, Eliezer, de lucha contra el rearme, porque no solo hay una amenaza de violencia y de guerra en Palestina o en Ucrania, sino que corren vientos de guerra en Europa, lamentablemente, y también tenemos que ser los ciudadanos, tenemos que ser la gente de bien, la gente la que tomemos conciencia de que tenemos un poder y ese poder es doblegar las decisiones erróneas de los gobiernos de Europa cuando se equivocan. Y en este caso está claro que no se compran armas para no usarlas, se compran para usarlas y que trabajar por la paz tiene que ser por caminos de paz. No se llega nunca a la paz por caminos de guerra, ¿no? Así que una reivindicación del pacifismo y trabajar para todo eso, esa es una de nuestras prioridades en este momento para Izquierda Unida, ¿sabes, Eliezer? Bueno, ahí está Fran Pérez, responsable de política exterior de Izquierda Unida, que lo hemos invitado hoy al programa de La Voz de Palestina en emisiones en castellano para que nos hable y nos analice de cómo España no puede ni debe ser cómplice del genocidio palestino y también no puede España y el gobierno y los gobiernos europeos ser cómplices en el rearme y las actitudes guerreristas de la industria armamentística mundial, Fran. Agradecerte, hermano, un saludo, un fuerte Muy bien. abrazo y seguimos aquí pendientes de cómo se desarrolla esa lucha por la paz y contra el genocidio allí en territorio español. Muchas gracias muchas gracias también por vuestro interés siempre, por apoyar a los pueblos oprimidos y que para buscar la liberación de estos pueblos por la guerra y de las grandes potencias, ¿no? Así que agradecido como siempre, Eliezer, y a tu disposición para cuando sea.
Muchas gracias. Sabemos que es así y también nuestro granito de arena desde este humilde canal de información alternativo. Muchas gracias por el apoyo técnico de Menchu en los estudios centrales en Bilbao. Este programa La Voz de Palestina, emisiones en castellano, fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy les saludé desde Ginebra, Suiza. Tengan ustedes un feliz resto de día y que viva Palestina libre. Esta es La Voz de Palestina.